No, pues partido, yo creo que ante uno de los rivales que en principio van a pelear por la Liga, no tengo ninguna duda, ¿no? Bueno, está en esa posición. Yo creo que los méritos que han hecho no se corresponden con esa clasificación. Por lo menos algún partido, los partidos que yo le vi, donde fueron superiores al rival, tuvieron ocasiones. Bueno, lo que está claro que es un equipo que va a estar arriba, tiene muy buenos jugadores con muchas temporadas en Segunda División B, jugadores con buen pie. Yo creo que es uno de los rivales que está llamado a pelear por el título. O sea que, bueno, creo que eso ya nos dice bastante del rival, independientemente de que vengan de una mala racha, de que no consigan ganar, pero que es un rival que nos va a poner en muchos aprietos y que sabemos a qué rival nos vamos a enfrentar, lo que tenemos que hacer. Vamos a trabajar muy bien esta semana y desde luego ninguna confianza porque seríamos pues muy ingenuos si pensásemos que va a ser el hecho de que vengan en esa situación, que va a ser fácil el partido, ni muchísimo menos, porque el último partido contra el Avilés pudieron ganar y bien, porque tuvieron muchas ocasiones. Es un equipo que maneja muy bien el balón, que crea mucha superioridad y que después pues tiene llegada. O sea que partido para estar muy atento, muy concentrado y trabajarlo mucho y muy bien, ¿no? Bueno, el equipo lo veo bien, anímicamente está bien. Después de la derrota de Segovia, sí que es un mazazo, pero realmente venimos con la cabeza en el sitio, sabiendo que allí hicimos cosas muy buenas, tiramos quizá 20 minutos de partido, pero después no supimos reaccionar, no supimos rehacer y bueno, creo que tuvimos ocasiones, por lo menos para empatar, y lo que te digo, ¿no? Eso lo dio un poco de fuerza al equipo. Ya el lunes venimos con las pilas cargadas después del viaje y todo, o sea que la cabeza está donde tiene que estar. No podemos despistarnos en eso, repito, nosotros tenemos que ganar y ser un equipo fuerte a partir de portería cero, y a partir de ahí creo que somos un buen equipo y si cabe, pues en este partido tiene jugadores de mucha calidad: Mateo, Silva, Garci, Alex Ares, Chiqui. Creo que son jugadores muy determinantes, jugadores muy importantes, y que tenemos que hacer un partido defensivo muy fuerte cuando requiera el partido, cuando el rival nos obligue, y por contra, bueno, es un rival que también se le puede hacer daño, por supuesto. Es súper complicado, no empezó bien, pero bueno, tiene jugadores determinantes en la categoría, Silva, Mateo, Antón. Ya te digo, son futbolistas que llevan muchos partidos en la categoría, que marcan la diferencia, y bueno, lo que te digo, empezaron mal, pero bueno, ya en este partido contra el Avilés crearon muchas ocasiones, estuvieron muy finos con balón, poco acertados de cara a gol, pero bueno, creo que va a ser un equipo que nos va a poner contra las cuerdas. No llevan ningún partido ganado y creo que están buscando esa victoria como sea. Sí que tenemos que tener esa tranquilidad y ese momento de pausa para buscar espacios y para tener tranquilidad para crearles problemas, ¿no? Sí, ellos mismos lo dijeron. Yo escuché al presidente que querían ascender, que era el propósito de este año, y bueno, si cuando no empiezas bien, pues igual esas dudas pues se hacen notar en el equipo, en el vestuario. Pero creo que en cuanto arranque es un equipo que va a intentar pelear por meterse en esos puestos de arriba. Mateo, Antón, Silva, son jugadores determinantes, cada uno en lo suyo. Antón tiene ese liderazgo, ese golpeo de balón en balón parado, que es peligrosísimo. Mateo, pues ese último pase, ese saber girarse, montar la ofensiva del equipo, y Silva, pues lo que tiene es el gol, el instinto goleador que hace que lleve tantas temporadas también en Segunda B a ese nivel. Bueno, yo creo que es un equipo que normalmente, bueno, Gonzalo, ¿no?, el entrenador, que le gusta tener el balón, le gusta ser, llevar el partido a su posición, tener el balón con mucha posesión y con los laterales muy altos. Bueno, yo creo que un poco, no creo que varíe mucho el guión, y independientemente de cómo vaya a ser o cómo afronte el partido, siempre digo que lo principal es que nosotros sepamos adaptarnos a los distintos momentos del partido. Habrá momentos en que nos tengamos que replegar porque nos obliga, y habrá momentos que tengamos que atacar y que tengamos que buscar la portería rival. Bueno, en 90 y tantos minutos se van a suceder muchos tipos de partido, de situaciones que tenemos que adaptarnos y que van a suceder en casi todos los partidos, ¿verdad? Una cosa es lo que tú quieras plantear, lo que
que lleves en mente y después lo que puedas hacer o lo que el rival te deje, porque bueno, evidentemente ellos también es un partido muy importante para ellos, pero repito, nosotros en casa, delante de nuestra gente, creo que el equipo está en la buena línea y sobre todo, bueno, un partido muy trabajado de tener paciencia y sobre todo, repito, ¿no? de mucha tranquilidad, aunque eso no se puede confundir con relajación, ni muchísimo menos, ¿no? Porque creo que estaríamos muy equivocados. Una etapa muy buena, el cuadro con Rafa Sáez de entrenador, con un bloque de jugadores muy unido, una piña de vestuario y bueno, el primer año salió francamente bien, estuvimos cerca de meternos en playoff de las últimas jornadas. El último fue más complicado, el partido de Mérida, que fue el del play-out, perdón, íbamos con el agua al cuello, lo sacamos adelante y al final pues conseguimos mantener la categoría y mantener que el Coruso no descendiera después de tantos años. Sí, el propósito que teníamos era enganchar a la gente, lo hicimos con el ascenso, lo mantuvimos con estas primeras jornadas que salimos muy bien al campo y creo que de esa manera enganchamos a los aficionados y bueno, esperar que sigan así, que están respondiendo genial y nada, que aquí les esperamos, creo que abren aforo este fin de semana, o sea que cuantos más vengan pues mejor. Pues como hasta ahora, la verdad que creo que tiene que ser, ya lo dije desde el primer momento, ¿no? Tiene que ser una ayuda importante, la vamos a necesitar siempre y más en un partido que tenemos contra un rival de la categoría del Coruso y que la clasificación no nos engañe. Creo que tiene menos puntos de los que debería tener y creo que ahí la afición, bueno, yo creo que va a estar con el equipo como hasta ahora, no tengo ninguna duda. Creo que todos, repito, estamos en una temporada que todos nos ilusiona, que todos queremos hacerlo bien y creo que la afición estuvo esperando por estos momentos hace muchos años y no tengo la más mínima duda de que va a seguir con el equipo y esperemos que el equipo, bueno, pues siga dándoles alegrías o por lo menos se deje todo lo que tiene ahí en el terreno de juego, ¿no?